Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, publicó un ensayo hace aproximadamente un mes y medio a 2 meses en Foreign Affairs. Este ensayo proporciona una visión de la mentalidad y la visión del mundo de estas personas. Como mencioné antes, en tiempos en los que no está claro quién dice la verdad y quién miente, se vuelve aún más importante leer obras originales e intentar comprender lo que estas personas quieren que creamos sobre el mundo. Al hacerlo, al menos podemos inferir cómo les gustaría que percibiéramos el mundo. Puede que no comprendamos su verdadero entendimiento, pero podemos intentar interpretar los significados subyacentes de los textos que publican. Examinemos este texto y comencemos con una breve introducción a Jake Sullivan. Probablemente lo hayas visto en la televisión con bastante frecuencia. Es bastante inconformista. Me lleva 9 años, con 47 años de edad, habiendo nacido en 1976. Ha estado trabajando para los jugadores de poder en Washington desde 2008. Trabajó con Hillary Clinton y luego se convirtió en asesor de Joe Biden cuando Biden era vicepresidente alrededor de 2013 y 2014. Sullivan ha estado entrando y saliendo de la administración, sirviendo a estos neoconservadores durante mucho tiempo. Él mismo es un neoconservador, pero yo argumentaría que pertenece al grupo más inteligente. Es muy diferente de algunos que simplemente repiten puntos de discusión. Pertenece al grupo que crea los puntos de discusión. Así que cuando la gente habla de quién está influyendo en Joe Biden, estoy bastante seguro de que Jake Sullivan es uno de esos individuos. Probablemente está acuñando las frases que luego escuchamos repetidas en CNN y otros medios. Por eso es importante leer su trabajo en su forma original. Tomemos, por ejemplo, la revista Foreign Affairs. En su edición de noviembre-diciembre, la publican cada 2 meses, lo que suma 6 veces al año. Como mencioné antes, esta revista ha presentado algunos de los ensayos más significativos en la política exterior de News, incluidos los de George Kennan. Por eso todos están ansiosos por publicar en ella. Significa que eres parte de la élite en análisis de políticas y formulación de políticas, especialmente en política exterior en Estados Unidos. Figuras como Jake Sullivan y otros funcionarios pueden publicar casi cualquier cosa que quieran, porque estas revistas se enorgullecen de ser más que simples portavoces. Son las plataformas donde la gente en el poder expresa sus ideas, y eso es algo de lo que las revistas están orgullosas. El artículo en cuestión aquí se titula Las fuentes del poder estadounidense, una política exterior para un mundo cambiado. Es bastante interesante que el señor Sullivan comience con una visión general, reconociendo que el mundo ha cambiado y que América debería ser optimista sobre el futuro. And that America should be optimistic about the future. This kind of also sticks out recently because Este tema ha resaltado recientemente debido a la aún más nueva publicación que ya está disponible para enero de 2024. Hay otra publicación de Fareed Zakaria, el presentador de CNN. Es la misma publicación. Solo parece más fea porque aún no tengo acceso al PDF adecuado, solo al texto en línea. Pero ya ves, son todas las mismas personas, el mismo grupo de neoconservadores, gente de relaciones públicas que están sentados en los medios públicos y en las oficinas de poder detrás de aquellos que realmente tienen el poder. Pero dejemos eso de lado. Es interesante que cada vez más de estos artículos se estén publicando ahora mismo, tratando de tranquilizar a los estadounidenses, diciéndoles que no se preocupen, que todo va a estar bien. Fareed Zakaria también dice que la mayoría de los estadounidenses piensan que su país está en declive. Sigue escribiendo y diciendo que, al final del día, lo más importante, una vez que te desplazas hasta el final de su artículo, es que Estados Unidos sigue siendo singularmente capaz y está posicionado para jugar un papel central en el sostenimiento del sistema internacional. Mientras que América no pierda la fe en su propio proyecto, el orden internacional actual puede prosperar durante décadas. Esto es muy similar a lo que el señor Sullivan intenta transmitir al principio de su ensayo, que América debería ser optimista y que necesitamos unirnos.
come together. The country needs to, I mean, I'm not American, so I cannot say we, but the country has to come together. El país necesita unirse y entonces todo estará bien porque, en general, estamos bien. La imagen de una bandera de Estados Unidos destrozada se utiliza para dejar claro el punto. Sin embargo, lo que los neoconservadores están diciendo es que esto no es lo que está sucediendo. No estamos destrozados. Solo necesitamos reenfocarnos y luego podemos continuar como lo hemos estado haciendo. La era posterior a la Guerra Fría fue un periodo de grandes cambios. El hilo común a lo largo de los años 90 y los años posteriores al 11 de septiembre fue la ausencia de una intensa competencia entre grandes potencias. Sullivan tiene razón en eso. La idea de que Estados Unidos podía actuar solo y como quisiera solo surgió después del colapso de la Unión Soviética a principios de los años 90. Este momento unipolar, junto con la idea de Francis Fukuyama de que la democracia liberal había ganado y sería adoptada en todas partes, fue bastante prevalente durante al menos 20 a 25 años. Pero, y esto es interesante, Jake Sullivan, quien no es un neoconservador, dice que esta era ha terminado. Ya no vivimos en ese mundo. Ahora estamos en un mundo multipolar que opera de manera diferente. Luego retoma el artículo para discutir las fuentes de la fortaleza de SU News. What the sources of U.S. Strength are, and of course he attacks his political opponents. Por supuesto, ataca a sus oponentes políticos. Con la elección de Donald Trump, Estados Unidos tuvo un presidente que creía que sus alianzas eran una forma de bienestar geopolítico. Los pasos que dio y que dañaron esas alianzas fueron celebrados por Pekín y Moscú, que acertadamente vieron las alianzas de Estados Unidos como una fuente de fortaleza estadounidense en lugar de una responsabilidad. Es interesante que inmediatamente hable del sistema de alianzas, porque diría que es cierto que las muchas alianzas que Estados Unidos tiene, con sus 750 o más bases en el extranjero, y eso ni siquiera cuenta los pequeños y diminutos puestos de avanzada donde está estacionado el ejército estadounidense, son la fuente del poder duro de Estados Unidos. La capacidad de Estados Unidos para coaccionar a sus aliados para que hagan su voluntad hasta el punto de que alguien pueda destruir infraestructura realmente importante de un aliado clave, como un gasoducto submarino, y todos se callen al respecto porque todos saben quién lo hizo o en nombre de quién se hizo, es un tipo de poder que es realmente central. Está en el corazón de la política, el imperio y la hegemonía de Estados Unidos. Y el hecho de que Sullivan lo admita, el hecho de que también hable de este elemento central de la estrategia actual de Estados Unidos, me dice que el señor Sullivan es muy realista y no uno de esos proponentes de la democracia liberal, al menos no en su verdadero yo. Quiero decir, él ve el poder por lo que es. In his true self. I mean, he sees power for what it is. El ensayo continúa con algunos puntos de discusión. Lo difícil de estos ensayos es distinguir lo que simplemente está ahí, lo que proporciona una visión del pensamiento real de la persona, lo que es manipulación, lo que es una mentira y lo que es meramente para mostrar. Aquí hay un ejemplo de algo para mostrar. Es como cuando decoras un plato bonito para una cena elegante por la noche. Esta tarea fue resaltada por la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. Durante 2 años hemos escuchado la misma frase, invasión no provocada de Ucrania. No es suficiente decir la invasión de Ucrania o la guerra de Rusia contra Ucrania. El término no provocada es un adjetivo muy importante. Es el adorno. Lo mismo ocurre con la creciente asertividad de China en el Mar del Sur de China. Durante los últimos 10 años, recuerdo que los halcones y neoconservadores en Washington y Tokio, cuando hablan de China, siempre la describen como cada vez más asertiva. Hacen esto para inculcarlo en la mente de los lectores mediante la repetición, porque la repetición es un aspecto clave de la propaganda. Así que repiten una y otra vez que China es cada vez más asertiva. A este ritmo, la asertividad de China ya debe haber superado a la Luna. I mean, its assertiveness by now must be in the already has surpassed the moon. It has been increasing so much over the last 10 years. Wow. But okay, this is the Guardian. Ha aumentado significativamente durante los últimos 10 años. Vaya. Pero bien, vamos al meollo del asunto. La política exterior del presidente Biden tiene como objetivo establecer una nueva base de fortaleza estadounidense.
Esto posicionará al país para dar forma a la nueva era de una manera que proteja sus intereses y valores mientras avanza el bien común. Esta declaración es muy realista en el sentido de que indica claramente el pensamiento del señor Sullivan. Parece estar guiando a sus lectores hacia una visión de Estados Unidos que establece la agenda y obliga a otros a cumplir con su voluntad. Esto es diferente de crear un sistema liberal donde los estados tienen igualdad de voz en los asuntos globales y todos se escuchan mutuamente. El objetivo es crear una América que lidere o coaccione a través de la fuerza. También es interesante porque alguien como él también debe entender cómo se perciben las amenazas por países como Rusia o China, a menos que carezca completamente de empatía estratégica. Sin embargo, eso sería sorprendente. Luego discute los fundamentos de la fortaleza de Estados Unidos, que él cree que no residen en su ideología o pasado glorioso, sino en su economía. La economía de Estados Unidos ha desarrollado vulnerabilidades preocupantes a pesar de que ha prosperado a un nivel agregado. Debajo de la superficie, comunidades enteras han sido vaciadas. Quiero enfatizar que si Sullivan fuera un idealista, si creyera en el poder de la emoción, el poder de la bondad o conceptos similares, se adentraría en los fundamentos de Estados Unidos, sus principios de libertad y así sucesivamente. Sin embargo, no hace eso. En cambio, vincula directamente el poder económico con la libertad y la influencia política en el escenario global. Incluso reconoce errores pasados, como cuando la base industrial se redujo significativamente, lo cual muchos estadounidenses pueden entender. Por ejemplo, toda la región del Rust Belt se ha visto afectada por lo que solía ser la columna vertebral de la fuerza industrial de Estados Unidos, que se subcontrató debido a políticas neoliberales. Esta estrategia implica permitir que países como China, Vietnam y Bangladesh produzcan todos nuestros bienes mientras nosotros simplemente los consumimos y proporcionamos los planos. Sullivan claramente está en desacuerdo con este enfoque neoliberal. Afirma que bajo su orientación, la administración de Biden ha promulgado las inversiones nuevas más significativas en décadas. Estas incluyen la Ley Bipartidista de Inversión en Infraestructura y Empleo, la Ley CHIPS y de Ciencia, y la Ley de Reducción de la Inflación. Cuando se refiere a la administración de Biden, en realidad está hablando de su propia orientación. Estamos promoviendo nuevos avances en inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología, energía limpia y semiconductores. También estamos protegiendo las ventajas y la seguridad de Estados Unidos mediante nuevos controles de exportación y reglas de inversión, en asociación con nuestros aliados. Estas medidas son, de hecho, verdaderas y proteccionistas. Esto es particularmente evidente en la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo y en la Ley CHIPS. Estas políticas están diseñadas para asegurar que Estados Unidos desarrolle estos sectores a nivel nacional y evite que las empresas subcontraten partes intensivas en mano de obra. Ya he mencionado esto antes, pero vale la pena repetirlo. Cada vez que Estados Unidos o sus neoconservadores quieren justificar el desvío de los principios liberales de mercado, invocan la seguridad nacional como razón. El término seguridad nacional a menudo puede usarse indistintamente con lo que es beneficioso para nosotros. Esto revela la creencia subyacente de que la columna vertebral económica de Estados Unidos tiene problemas serios que necesitan ser abordados trayendo más producción de vuelta al país. Este enfoque contrasta marcadamente con las políticas neoliberales del pasado. Cuando esta administración asumió el cargo, reconocimos que, a pesar de tener el ejército más fuerte del mundo, la base industrial de Estados Unidos sufría una serie de vulnerabilidades no abordadas. Sí, lo hizo. Estamos invirtiendo en el disuasivo nuclear de Estados Unidos para asegurar su efectividad continua a medida que los competidores aumentan sus arsenales, al mismo tiempo que señalamos apertura a futuras negociaciones de control de armas si los competidores están interesados. Aquí básicamente estás justificando la construcción de más armas nucleares y la renovación del arsenal nuclear de Estados Unidos. El último punto es realmente solo un poco de maquillaje, sugiriendo, por cierto,
Nos involucraríamos en conversaciones de desarme nuclear si esas otras potencias estuvieran dispuestas a hablar con nosotros. Pero obviamente no lo están, así que tenemos que fabricar nuestras propias armas nucleares. Esto es tal dilema de seguridad clásico. Ambas potencias, los rusos y los chinos, van a aumentar sus armas nucleares, y luego cada uno señalará al otro como la razón por la que tienen que aumentar su arsenal. Esto es solo el señor Sullivan diciendo, obviamente, necesitamos armas nucleares porque eso es lo único que nos mantiene seguros, y luego culpando a los demás. Solo creamos armas nucleares porque los otros son tan malvados. No es que crea que está mintiendo. No creo que le tenga miedo a los demás. No creo que realmente piense que el problema es que otros estados no tienen armas nucleares. Por supuesto, esto es lo que quieres porque crees que esto es lo que necesitas. El otro es solo una excusa. En un mundo más competitivo, no cabe duda de que Washington necesita derribar la barrera entre la política interna y la política exterior. Las grandes inversiones públicas son un componente esencial de la política exterior. Ya se puede ver cómo se está construyendo el argumento. Las inversiones en la nación, incluso si violan las reglas de la Organización Mundial del Comercio y varios tratados con otros estados, no son políticas de inversión orientadas al libre mercado. En cambio, se enmarcan como políticas de seguridad nacional. En Estados Unidos, la seguridad nacional es el principio dominante que prevalece sobre todas las demás consideraciones, porque se trata de fortalecer el poder duro de Estados Unidos. El argumento sugiere que la política interna debe ser subordinada a la política exterior y debe estar diseñada para fortalecer la política exterior de Estados Unidos, no necesariamente en beneficio de la gente. Quiero señalar esto porque es algo que Zakaria entiende completamente mal en su artículo. Permítanme mostrarles rápidamente esto. Muchas personas están preocupadas porque Estados Unidos sea una potencia en declive con menos dinero y demás. Pero a pesar de toda la charla sobre el disfuncionamiento y la decadencia estadounidense, la realidad es bastante diferente, especialmente en comparación con otros países ricos. En la década de 1990, el ingreso per cápita de Estados Unidos, medido en términos de poder adquisitivo, era un 70% más alto que el de Japón. La economía en Estados Unidos actualmente es un 24% más alta que la de Europa Occidental. Hoy es un 54% y un 32% más alta, respectivamente. Este detalle podría parecer no importante, pero es crucial al discutir el estado de la economía. Fareed Zakaria habla de lo bien que está funcionando la economía de Estados Unidos, destacando su auge y aparente excelencia. Sin embargo, falla completamente en mencionar que este éxito económico no está beneficiando a las clases de ingresos bajos y medios. Beneficia principalmente a aquellos que ya son ricos, la élite. Andrew Sullivan igualmente reconoce un problema con la economía, pero no se enfoca en el hecho de que muchas personas no se están beneficiando, que hay una pobreza y sufrimiento generalizados. En cambio, señala que hemos vaciado nuestra base industrial, lo que limita nuestra capacidad de producir bienes esenciales a nivel nacional. Esto es necesario para nuestro ejército y para mantener una defensa nacional fuerte. Esta perspectiva revela la mentalidad de los neoconservadores, que están más preocupados por el bienestar del ejército y el poder del Estado que por el bienestar de la gente. La alianza de Estados Unidos con otras democracias ha sido una de sus mayores ventajas estratégicas. Estas asociaciones han contribuido a crear un mundo más libre y estable. Sin embargo, ahora parece que nos estamos alejando de la sustancia y entrando en el reino de la superficialidad, enfocándonos en las apariencias, en lugar de en los problemas centrales en cuestión. Esto no es solo un detalle menor, es un aspecto significativo de la discusión. El mensaje central que los neoconservadores necesitan enfatizar es que todavía tienen que convencernos de la moralidad de su propuesta. Argumentan que necesitamos un Estado fuerte y que Occidente requiere de militares poderosos capaces de intervenir en cualquier lugar del mundo, reinando con impunidad. Afirman que esta impunidad beneficia a todos al ayudar a crear un mundo más libre y estable.
Sin embargo, donde creo que es sincero es en su visión de que las alianzas y asociaciones de Estados Unidos con otras democracias han sido su mayor ventaja internacional. Estas alianzas son de hecho una fuente de poder, como sugiere el título de su ensayo, formando la columna vertebral del poder. Este punto es absolutamente correcto. Hemos visto una coalición global de países movilizarse para apoyar a Ucrania mientras se defiende contra una guerra de agresión no provocada. Esto demuestra la magnitud de este poder. Además, la OTAN se ha expandido para incluir a Finlandia y pronto incluirá a Suecia, dos naciones históricamente no alineadas. Es interesante notar que no sugiere que Suecia y Finlandia se unieron a la OTAN porque se sintieron amenazados. En cambio, lo formuló que la OTAN se expandió para incluir a estos países. Esto es precisamente lo que el presidente Putin ha estado afirmando. Los rusos nunca han reconocido que países como Polonia y Hungría eligieron unirse a la OTAN por voluntad propia. The Poles and the Hungarians, they chose to join NATO. They always speak about NATO expanding, and this is something that at the early stages. Siempre hablan de la expansión de la OTAN. Esto era algo que en las primeras etapas de la guerra, los neoconservadores y especialmente los propagandistas se oponían. Decían, no, es la elección de estos países. Pero vemos que incluso dentro de la administración de Biden hay neoconservadores realistas como Sullivan que ven el mundo de una manera que les ha permitido expandirse. Estoy bastante seguro de que están muy orgullosos de eso. Lograron traer a Suecia y Finlandia al grupo. Entonces, es una movida expansionista, no una para defender a estos países. Es una que podría usarse con fines ofensivos en el futuro. Continúa hablando de lo increíble que ha sido la construcción de esta alianza durante su mandato. Esto es en parte una venta, no es solo una estrategia para el futuro. También se trata de todas las cosas geniales que han hecho. Básicamente, se lee como una presentación de Apple al final del año, enumerando todas las cosas geniales que han desarrollado. Y aquí Sullivan está como, hemos desarrollado alianzas nuevas y geniales en Asia, ya sabes, con Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, formando una especie de triple alianza. Nuevos acuerdos de bases con Filipinas, un trato realmente genial con Hanoi y un acuerdo con Australia, India y Japón. Está muy orgulloso del hecho de que Estados Unidos pudo atraer más aliados de aquí para allá. More allies left and right, because this is obviously what he deems, as he says, porque esto es obviamente lo que él considera, como dice, la verdadera piedra angular del poder de Estados Unidos. Aquí hay otro ejemplo: India, Israel, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Aunque estos socios son todos diferentes en muchos aspectos, lo que Estados Unidos está haciendo y lo que él está admitiendo aquí es crear una red, una trama de diferentes formas de alianzas, tratando de enredar a estos otros estados para alinearlos con Estados Unidos. Los socios más cercanos de Estados Unidos son democracias y trabajaremos enérgicamente para defender la democracia en todo el mundo, excepto por todos los socios que no lo son, como Arabia Saudita, un estado que todavía decapita a unas 60 personas al año, o Pakistán, que acaba de derrocar a su líder elegido democráticamente, o Ucrania, que dijo que no habrá elecciones democráticas en 2024, como debería haber. Ya sabes, todos los socios de Estados Unidos son democracias, excepto por los que no lo son. Lo bueno de Sullivan es que puede admitir eso a medias, porque en el párrafo siguiente leemos que la visión de Washington de un mundo libre, abierto, próspero y seguro es amplia y poderosa, e incluye a aquellos con sistemas políticos diversos. Trabajaremos con cualquier país dispuesto a defender los principios de la Carta de la ONU, incluso mientras reforzamos la gobernanza transparente y responsable y apoyamos las reformas democráticas y a los defensores de los derechos humanos. Support democratic reforms and human rights defenders. This paragraph is beautiful because he basically says, Este párrafo es hermoso porque básicamente dice: sé que todo el discurso de democracia y derechos humanos que presento aquí es básicamente una tontería, porque al final del día trabajamos con cualquiera que nos ayude. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. No me importa si esa persona representa una democracia o una autocracia. Mientras ayude a que los intereses de Estados Unidos prosperen, vamos a trabajar con ellos.
Esto en realidad me da un poco de esperanza, porque significa que al menos Sullivan no cree en las tonterías que han estado saliendo de Unidos durante mucho tiempo, ¿verdad? En la propaganda. Quiero decir, este tipo probablemente ve el mundo tal como es, solo que todavía tiene que hacer que se vea bonito. Estados Unidos está pidiendo a sus aliados que den un paso al frente mientras también ofrece más por sí mismo. Aproximadamente 20 países de la OTAN están en camino de cumplir con el objetivo de gastar el 2% de su PIB en defensa para 2024. De nuevo, a Estados Unidos le gustaría que todos gastaran más en armas y guerra. Ese es el redoble neoconservador. Más guerra, más guerra. Y aquí está feliz de que nos estemos moviendo hacia la guerra. Aunque señor Sullivan debe saber que ahora tiene un problema porque muchos aliados de Estados Unidos están entrando en recesión. Y hay dos maneras de alcanzar el objetivo del 2%, ¿verdad? Porque se mide como un porcentaje del PIB. Es gastar más o que tu PIB disminuya. It's either spend more or your GDP goes down. So, we might well see the Podríamos llegar a un punto en el que todos los miembros de la OTAN cumplan con su objetivo del 2% del PIB. Sin embargo, esto podría deberse a que el PIB ha disminuido, mientras que la cantidad nominal que gastan en el ejército se mantiene igual, ya que los presupuestos militares tienden a ser fijos. Veremos cómo evoluciona eso. Es una medición simplista y realmente no nos dice mucho sobre quién contribuye qué a la alianza. Pero dejemos eso de lado. También necesitamos mejorar y ofrecer al mundo, especialmente al sur global, una propuesta de valor mejor. Bajo el subtítulo Un mejor trato se reconoce que una buena parte del mundo no es aliado de Estados Unidos y ha estado tratando de mantenerse al margen de los avances estadounidenses para coaccionarlos a formar una alianza. Para estos países, la queja no es que hay demasiado Estados Unidos, sino demasiado poco. Reconocen los peligros de acercarse más a las grandes potencias autoritarias, pero preguntan, ¿dónde está su alternativa? Este pasaje resalta el problema que necesita explicación. ¿Por qué muchos países no quieren alinearse con Estados Unidos? Por ejemplo, ¿por qué India aún no está de acuerdo con el enfoque y la visión colectiva de Occidente sobre la guerra en Ucrania? ¿Y por qué los países africanos, asiáticos y sudamericanos no quieren seguir el liderazgo de Estados Unidos? Want to do the same thing that the US wants to do, and why do they vote against the United States consistently at the UN? ¿Por qué votan constantemente en contra de los Estados Unidos en la ONU? Para mí, esto parece más una excusa. Él debe verse a sí mismo, y lo sabe. Lo demuestra más adelante en el ensayo. Lo que Estados Unidos intenta hacer no está en el interés de muchos países. Esto es obvio para ellos, por lo que no se prestan al juego. Sin embargo, parece sugerir que solo necesitamos hacer un poco más por ellos. Pero si miramos más allá, encontramos algo bastante interesante. La administración continuará intentando reformar la Organización Mundial del Comercio, defendiendo la competencia, la apertura, la transparencia y el Estado de Derecho. El presidente ha pedido reformas de gran alcance para el Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo la ampliación del número de miembros. Él es consciente de que muchos países fuera del colectivo occidental entienden que el sistema que Estados Unidos ha construido, este llamado orden basado en reglas, es inherentemente injusto. Otorga desproporcionadamente más poder y recursos a Europa y América del Norte. Además, cada vez que este sistema comienza a producir un resultado positivo para el sur global, Estados Unidos lo socava. ¿Por qué la Organización Mundial del Comercio no está funcionando actualmente? Es porque Estados Unidos se niega a nominar a un juez para el órgano de apelación. Esto significa que el órgano, que es como la Corte Suprema de la OMC, no está funcionando. It's like kind of the Supreme Court. The Supreme Court of the WTO is not functioning. It cannot because it doesn't have enough judges. No puede avanzar porque no tiene suficientes jueces. Esto significa que tan pronto como presentas un caso ante la OMC sobre competencia desleal y demás, el caso no puede progresar para obtener un veredicto final. Esta situación es absolutamente asombrosa, porque en este momento son los Estados Unidos los que están rompiendo las reglas de la OMC, las mismas reglas que ayudaron a establecer en los años 80, 90 y principios de los 2000. En aquel entonces, el libre comercio era percibido como la solución a todos los problemas de Estados Unidos y un medio para expandir su poder porque enriquecía al país.
Pero ahora que la OMC podría ser utilizada contra los Estados Unidos, particularmente contra la ley CHIPS y estas medidas proteccionistas, Estados Unidos está socavando la institución que realmente tendría algún poder para obligar a Estados Unidos a cambiar de rumbo. Otros países ven esto, pero por supuesto, sé que él está consciente de esto. Debe ser absolutamente claro para él. Así que este pasaje es esencialmente una excusa por lo que están haciendo, mientras fingen ser virtuosos. Afirman que están tratando de mejorar, intentando arreglar las cosas que están rotas. Sin embargo, la OMC no se rompió porque no estamos nominando jueces al órgano de apelación. La OMC simplemente no está funcionando muy bien. Es como un reloj de pulsera que está ligeramente roto. Así que ahora estamos tratando de arreglarlo, igual que con el Consejo de Seguridad de la ONU. Por supuesto, a los Estados Unidos les gusta la idea de añadir a Japón y Alemania al Consejo de Seguridad. Japan and Germany into the Security Council, that would be their approach of like Su enfoque implica aumentar el número de países que están de acuerdo con ellos. Sin embargo, Rusia y China serán reacios a participar. Es probable que Estados Unidos culpe a estos países de obstruir el cambio constructivo. El presidente Biden estaba decidido a provocar un cambio. Terminó con la participación de Estados Unidos en la guerra de Afganistán. En este pasaje intenta demostrar lo previsor que es. Con Joe Biden se refiere a sí mismo. La transición fue sin duda dolorosa, especialmente para la gente de Afganistán. La transición podría haber sido menos dolorosa si Estados Unidos no hubiera retirado $1,000 millones del Banco Central afgano e impuesto sanciones a Afganistán, lo que llevó a un hambre generalizada y una grave crisis humanitaria. Estas acciones son típicas de los neoconservadores que creen que hacer sufrir a la población alentará a que se levanten contra sus opresores y cambien el sistema. Esto es lo que esperan que conduzca a una revolución, aunque idealmente una indígena. Esta situación me enfurece, porque después de luchar contra los talibanes durante 20 años, que vuelvan al poder ya es bastante malo. Pero luego hacer que la población general sufra aún más es imperdonable. To come back is bad enough, but then making the general population suffer even more, and obviously these goddamn sanctions never make. Obviamente, las sanciones nunca hacen que una población se levante contra sus regímenes. En cambio, solo galvanizan el apoyo al régimen, porque puede señalar la presión externa y decir, miren lo que nos están haciendo. El estrangulamiento actual de la economía afgana y el hambre resultante es absolutamente horrible. Sin embargo, esto parece ser parte de un plan mayor, según aquellos que escriben sobre estas estrategias. Pero ese no es ni siquiera el punto principal de esta discusión. El orador luego cambia inmediatamente a Ucrania, sugiriendo que la dolorosa pero previsora retirada de Afganistán fue necesaria para preparar al ejército de Estados Unidos para futuros desafíos. Uno de estos desafíos, la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, surgió más rápidamente de lo anticipado. Esto es bastante revelador, porque sugiere que la razón para retirarse de Afganistán no era terminar la guerra allí, sino liberar recursos para otros conflictos. Esto es exactamente lo que la gente temía cuando ocurrió la retirada. Parece que a los neoconservadores no les importan las vidas humanas, incluidas las de los soldados, que son vistos como prescindibles. That you can send into their deaths if you wish to do so. So that's not the problem. The issue is when you withdraw from one. El problema no es la retirada en sí. El asunto surge cuando te retiras de un teatro de operaciones, porque probablemente quieras abrir otros frentes. Es por esto que deberíamos estar preocupados de que Estados Unidos esté reduciendo gradualmente su apoyo en Ucrania. Esto sugiere una cosa: quieren redirigir recursos a otro teatro. Él está esencialmente admitiendo esto, intentando venderlo como una jugada previsora. Implica que la nueva guerra en Ucrania fue una carga impuesta a Estados Unidos por una fuerza externa. Sin embargo, cualquiera que haya observado las tensiones crecientes en Ucrania y cómo fue acorralada en 2021 y 2022, podría prever que podría convertirse en uno de los nuevos teatros de conflicto. Creo que estos estrategas no siempre saben dónde será el próximo teatro, pero está claro que abrirán uno nuevo cada vez que se retiren de una ubicación. Este enfoque disciplinado tiene la intención de reasignar recursos a otras prioridades globales,
reducir el riesgo de nuevos conflictos en Medio Oriente y asegurar que los intereses de Estados Unidos estén protegidos de manera más sostenible. Ahora se refiere a Medio Oriente, y no estoy completamente seguro de qué pensar al respecto. Supongo que él escribió la mayoría de este ensayo, ya sea por sí mismo o con su equipo. Él escribió la mayoría de esto probablemente a finales de septiembre o principios de octubre, antes del levantamiento. Porque Sullivan también es el tipo que era notorio por decir, hemos resuelto el Medio Oriente es muy estable, todo está bien. Justo básicamente 2 o 3 semanas antes del 7 de octubre, ¿verdad? Y eso realmente mostró que no tiene mucha previsión. Solo tiene mucha ideología construida alrededor de sí mismo. Así que el pasaje entero que trata sobre el Medio Oriente es sorprendentemente corto, lo que supongo que simplemente insertaron más tarde después de haber enviado ya el ensayo a Foreign Affairs. Cuando todo sucedió, armaron apresuradamente un poco de algo para decir, ¿está bien? No nos hemos olvidado completamente de Israel. La situación israelí-palestina es tensa, particularmente en Cisjordania, pero frente a serias fricciones hemos desescalado la crisis en Gaza y restaurado la diplomacia directa entre las partes después de años de su ausencia. Realmente creo que escribió esto en la primera o segunda semana de lo que estaba sucediendo y solo estaba tratando de no parecer un completo tonto, porque esto obviamente no es lo que está pasando. Pero creo que hay un problema de tiempo aquí, y no tuvieron suficiente tiempo para elaborar la fraseología de cuál va a ser el enfoque. Así que intentó mantenerse muy cauteloso en este punto. Volviendo a Ucrania, nuestro enfoque en Ucrania es sostenible. Contrariamente a lo que algunos dicen, esto mejora la capacidad de respuesta de Estados Unidos ante cualquier contingencia en el Indo-Pacífico. El pueblo americano puede reconocer a un abusón cuando lo ve. Entienden que retirar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania no solo pondría a los ucranianos en una grave desventaja mientras se defienden, sino que también establecería un precedente terrible. Aquí parece estar reforzando la narrativa en torno a Ucrania y la situación actual. El mensaje es seguir adelante y no rendirse, a pesar de reconocer que todo parece malo y la situación parece casi perdida. Sin embargo, insisten en que debemos continuar, porque probablemente tienen preparada una narrativa para el caso de que Ucrania caiga. Necesitarán explicar al público por qué, después de enviar miles de millones de dólares a Ucrania, no fue en vano. ¿Y por qué podrían ser necesarias sanciones si un régimen favorable a Rusia llega al poder o si Rusia se hace con el control? Argumentarán que las sanciones son necesarias, tal como lo fueron en Afganistán, y que este curso de acción es necesario debido al peligroso precedente que establece. A menudo nos preguntan sobre el fin de la competencia de Estados Unidos con China, lo cual es una muy buena pregunta. Esperamos que China siga siendo un jugador importante en el escenario mundial en el futuro previsible. He estado pensando en esto durante mucho tiempo. ¿Tienen un objetivo final en mente con respecto a China? Simplemente tener una guerra con ella no es un objetivo final. ¿Qué va a venir después? Pero él dice que esperan que China se mantenga. Buscamos un orden internacional libre, abierto, próspero y seguro, uno que proteja los intereses de Estados Unidos y sus aliados y apoye bienes públicos globales diversos. Sin embargo, no esperamos un estado final transformador como el que resultó del colapso de la Unión Soviética. Entonces, básicamente está diciendo que la división de la Unión Soviética fue un gran objetivo final que resolvió muchos de los problemas detenidos en la Guerra Fría, lo que de cierta manera hizo, pero para China obviamente lo ve de manera diferente. Creo que podría estar mintiendo. En realidad podría querer tener una guerra y desmembrar China, y esto podría ser solo una mentira. Pero dado que afirma esto tan claramente y estas declaraciones conllevan un riesgo político, es significativo. Hay personas que se opondrán a esta visión y dirán, no necesitamos desmembrar China, necesitamos hacer muchos pequeños países de ella.
Parece indicar que no está de acuerdo con ese tipo de pensamiento. Entonces, este neoconservador parece ver a China de manera diferente a Rusia. Rusia todavía quiere derrotar a Ucrania, y él dice que Rusia debe ganar. Definitivamente no ve a Rusia al mismo nivel que China. En su mundo, China es un jugador más grande, más serio y con el que Estados Unidos necesita llevarse bien. No pediremos disculpas por resistirnos a prácticas comerciales injustas que perjudican a los trabajadores estadounidenses, dijo, después de decirle al mundo entero que no pueden proteger a sus trabajadores porque eso sería competencia desleal, un principio del neoliberalismo. Contra este telón de fondo, buscamos reducir riesgos y diversificar, no desacoplar. Curiosamente, todo el proteccionismo que ha estado ocurriendo y la forma en que se han impuesto aranceles a China se considera reducción de riesgos, no desacoplamiento. Hemos enfrentado críticas de varios sectores de que estos pasos son mercantilistas o proteccionistas, lo que son. Sin embargo, esto no es cierto. Estos son pasos tomados en asociación con otros y centrados en un conjunto limitado de medidas tecnológicas que Estados Unidos necesita tomar en un mundo más disputado para proteger su seguridad nacional mientras apoya una economía global interconectada. La seguridad nacional es primordial porque puede anular el dogma neoliberal. Entonces, creo que podemos concluir con razón que Sullivan es un realista duro que ve la economía como al servicio del Estado militar y la capacidad de hacer la guerra de Estados Unidos. Pero Washington y Pekín necesitan averiguar cómo manejar la competencia para reducir la tensión y encontrar un camino a seguir para abordar desafíos compartidos. La administración de Biden está intensificando la diplomacia de Estados Unidos con China. Esto podría ser una mentira, o realmente quiere tener una guerra y simplemente no quiere decirlo aún, o pertenece al grupo de neoconservadores que quieren evitar un enfrentamiento directo con China. No puedo decirlo. También deberíamos recordar que no todo lo que hacen los competidores es incompatible con los intereses de Estados Unidos. El acuerdo que China intermedió este año entre Irán y Arabia Saudita redujo parcialmente las tensiones entre esos dos países, un desarrollo que Estados Unidos también quería ver. Esto me parece interesante porque el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita generalmente se considera un fracaso para la diplomacia de Estados Unidos, porque fue Estados Unidos quien pudo implementarlo, fue China. Y aquí Sullivan realmente asiente a los chinos como si les quitara el sombrero, lo cual es sorprendente. No se ve eso muy a menudo. Me dice que tal vez él realmente está serio acerca de no querer una guerra con China, porque parece respetarlos un poco. Este es un signo de respeto que les da aquí. Y luego, muy pertinente para este canal, es natural que los países alineados con ninguno de los dos, ni Estados Unidos ni China, interactúen con ambos, buscando beneficiarse de la competencia mientras se esfuerzan por proteger sus propios intereses de cualquier efecto secundario. Muchos de estos países se ven a sí mismos como parte del sur global, un agrupamiento que tiene su propia lógica y una crítica distinta de Occidente que se remonta a la Guerra Fría y la fundación del movimiento de países no alineados. Él habla sobre estos terceros estados que no quieren seguir la corriente, como India en muchos aspectos, así como países en Asia, África y Sudamérica, reconociendo su existencia. Su receta para tratar con países neutrales y no alineados es que Washington debería ser realista acerca de sus expectativas, respetando su soberanía y su derecho a tomar decisiones que promuevan sus propios intereses. Sin embargo, también necesita ser claro acerca de lo que es más importante para Estados Unidos. Así es como buscaremos dar forma a las relaciones con ellos para que, en general, tengan incentivos para actuar de maneras que estén en consonancia con los intereses de Estados Unidos. Este pasaje realmente no dice nada más que vamos a usar tanto el palo como la zanahoria, ¿verdad? Entendemos que no siempre quieren hacer lo mismo que nosotros queremos, porque está en su interés, pero no nos importa demasiado. Digo, o toman la zanahoria o les damos con el palo, pero necesita estar alineado con los intereses de Estados Unidos. Así que en general, este tipo es un realista neoconservador
que entiende el mundo en términos de poder duro. Los países neutrales y no alineados no tienen nada bueno que esperar de esta administración o de personas conectadas con este tipo, a menos que también esté en el interés de Estados Unidos. Unless it's also in the interest of the United States. Al final, nos volvemos hacia sus últimas palabras. Estados Unidos se encuentra ahora al comienzo de una tercera era, una en la que se está ajustando a un nuevo periodo de competencia en una época de interdependencia y desafíos transnacionales. Parece no querer dividir el mundo en diferentes piezas, pero reconoce que la economía mundial está entrelazada y que esto seguirá siendo una característica del nuevo equilibrio de poder. Un equilibrio de poder con esferas superpuestas y economías de interés. El resultado de esta fase no será determinado únicamente por fuerzas externas. También, en gran medida, será decidido por las propias elecciones de Estados Unidos. Esto encaja perfectamente con lo que dijo Zakaria en enero, que la mayor amenaza que ve es que el electorado estadounidense podría votar incorrectamente y no reelegir a neoconservadores como él, sino a personas con una visión diferente y un análisis distinto de los problemas del país. Esta lectura me resultó bastante interesante. Me dice que Sullivan no cree realmente en todos los puntos de discusión y las mentiras. Probablemente sabe cómo elaborarlos y formularlos, pero él mismo ve el mundo mucho en términos de dinámicas de gran poder. Entonces, es probablemente alguien con quien se puede negociar. La pregunta entonces es, ¿cuántas personas como él hay en la administración actual? ¿Y cuántos creen realmente en lo que dice? No lo sabemos, pero seguiremos observando. Gracias. We don't know, but we'll keep watching. Thank you.